Recording is Hola a todos. A continuación vamos a comenzar con la presentación de la mentoría Me anticipo la crecida en nuestros ríos, que corresponde a la Diplomatura en Ciencia de Datos de FAMAS. Los integrantes del grupo somos Horacio Andrés Charela, Florencia Margara y Julieta Pacharoni. Y nuestro mentor fue Javier Álvarez. Bueno, como introducción, el objetivo de esta mentoría era predecir de manera anticipada los caudales que escurren durante las crecidas de nuestros ríos. Esto es de gran interés, sobre todo en la gestión de riesgos de desastres naturales. En Argentina y en particular en Córdoba, las cuencas se encuentran pobremente aforadas y esta situación le podemos suplir en parte con información hidrometeorológica obtenida de reanálisis climáticos, combinando múltiples fuentes de información climática como estaciones meteorológicas, satélites y otras, junto con la aplicación de algún algoritmo matemático como por ejemplo las redes neuronales. En esta mentoría analizamos algunos registros de observaciones hidrometeorológicas y de caudales escurridos en la cuenca alta del río Tercero. Vimos algunas técnicas para rellenar la serie de datos hidrometeorológicos y suplir la falta de datos con reanálisis climáticos. Modelamos la evolución de los caudales utilizando series temporales y redes neuronales artificiales. El área de estudio, como comentaba antes, fue la cuenca alta del río Tercero, donde se encuentran localizados la mayor cantidad de embalses de la provincia de Córdoba, entre ellos el embalse de Río Tercero, donde la gestión del recurso hídrico resulta crucial por numerosos factores como lo son la generación hidroeléctrica, el control de las inundaciones repentinas, turismo, agua potable, entre otros. Los principales tributarios del embalse son los ríos Quillinzo, La Cruz, Santa Rosa y Río Grande. Acá en la filmina podemos ver el mapa de las cuencas de la provincia de Córdoba, dividida en unidades de gestión hídrica, un zoom de la subcuenca de aporte al embalse de Río Tercero y en esta otra la geolocalización de las estaciones hidrometeorológicas y de los aforos de los ríos donde obtuvimos datos de caudales para obtener los datasets con los que trabajamos en esta mentoría. Bueno, respecto de los datos, el origen de los datos que disponemos, que fueron datos de caudales y de variables hidrometeorológicas que fueron obtenidos a partir de los siguientes organismos públicos, como la Administración Provincial de Recursos Hídricos del APRI, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGIA, y la Base de Datos Hidrológica Integrada, que es de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Contábamos, respecto a los datos del caudal del embalse de Río Tercero, son estimaciones que se obtenían a partir de variaciones del nivel del dique. Estos datos pueden tener ciertos errores y eran mediciones mensuales estimadas que estaban en metros cúbicos por segundo desde el año 1914. También disponíamos de datos de aforos de caudales en el río Quillinzo, La Cruz y Santa Rosa por intervalos de 10 minutos, también en metros cúbicos por segundo, desde el año 2018, desde noviembre del 2018. También teníamos datos sobre la Florida, que es una estación que estaba en el Durazno, del cual teníamos datos de lluvia a paso diario en milímetros desde enero de 1958. En cuanto a los datos de las estaciones hidrometeorológicas, teníamos de la estación que está en Santa Rosa, otra en Yacanto y en Villa del Dique, que son estaciones pertenecientes a la cuenca de estudio. Contamos con mediciones de varias variables cada 10 minutos desde el año 2018. Estas variables son las que están listadas acá en esta filmina, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa, la presión, el viento, etc. En cuanto a la curación de estos datos, el objetivo era trabajar con distintos formatos de datos, como ser formato JSON, ASCII, TXT, etc. Poder curarlos, limpiarlos y finalmente guardarlos en un dataset nuevo. Para la curación de nuestro dataset, que fue el con el que trabajamos, que era el dataset de Santa Rosa de Calamuchita, extrajimos los datos para la localidad de Santa Rosa para el periodo del 1 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2020 y generamos un nuevo dataset a partir de los datos comparables con nuestro dataset original. Convertimos las unidades y comparamos los estadísticos de los otros datasets con los que teníamos de la estación de Santa Rosa de Calamuchita. Estos, los datasets con los que comparamos y generamos para la comparación con nuestro dataset original fueron
obtenidos a partir de datos de API en formato JSON, que los extrajimos de la página Dark Sky, datos scrapeados de la página de Weather Underground y datos de un Excel y de un TXT obtenidos de la página de la NASA. Bueno, y a continuación, mi compañera Florencia va a seguir con la parte de visualización. Hola a todos, soy Flor y voy a contarles lo que estuvimos trabajando en el equipo en la parte de visualización. El primer paso que realizamos en visualización fue conocer el registro histórico de caudales en los ríos La Cruz, Santa Rosa y Río Quillinzo. En este caso contamos con datos desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2020. Pudimos observar que el caudal tomaba valores muy altos en días particulares y nos planteamos la hipótesis de si estos valores estaban correlacionados con variables como los niveles de lluvia o la humedad relativa, entre otras. Pasamos a la siguiente. Bueno, contábamos con dataset de 3 estaciones meteorológicas, la estación de Villa del Dique, la de Yacanto y la de Santa Rosa, para investigar cómo se distribuían las variables de las estaciones meteorológicas. Realizamos boxplots comparativos de las variables en las distintas estaciones. Cada una de las imágenes que se observan tienen escalas diferentes y adicionalmente a tener las variables muchos valores atípicos, optamos por eliminarlos de las gráficas, ya que no se podía apreciar la distribución al estar las cajas muy comprimidas por las escalas. En el caso de las lluvias, particularmente, no presentamos el gráfico, ya que la caja dentro del gráfico se observaba como una línea. Bueno, esto sucede porque la mayoría de las mediciones en los niveles de lluvia asume valores nulos. Pasamos a la siguiente. Para continuar, se realizó un cálculo de los coeficientes de correlación de las variables meteorológicas de las estaciones. Contábamos con las variables lluvia, temperatura, humedad, presión, dirección y velocidad del viento, índice de peligro de incendios y la radiación solar, entre otras. En este caso, lo que nosotros buscábamos principalmente eran las variables que se correlacionaban con los niveles de lluvia, y en este caso lo que encontramos fue que las variables humedad relativa y el índice de peligro de incendios tenían una correlación positiva baja con el nivel de lluvias. Por último, para conocer la distribución mensual de los caudales y las lluvias, se calcularon las lluvias y los caudales históricos acumulados mensualmente, y se pudo observar que estas series son estacionarias, presentando valores bajos en las épocas invernales. Además, se puede observar una correlación positiva entre las lluvias y el caudal, que comienza en septiembre y va aumentando hasta llegar a su máximo en enero y disminuye progresivamente hasta llegar al mes de mayo. Bueno, a continuación los dejo con Horacio, que va a comentarles sobre los modelos que estuvimos trabajando en el equipo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre los modelos de predicción que utilizamos. Efectivamente, como mencionaron nuestras compañeras, todo el objetivo de nuestro trabajo era predecir el caudal de agua en metros cúbicos por segundo que trae un río, en especial en este caso el río Santa Rosa. Y hay 2 modelos que utilizamos nosotros con distintas variaciones, el Random Forest y las redes neuronales. Primero, en relación al Random Forest, contar que un Random Forest es justamente un bosque aleatorio de árboles de decisión, y un árbol de decisión se ve más o menos como el esquema que se muestra, donde cada nodo impone una condición sobre los datos, y según estos datos cumplan o no la condición, son ubicados a la izquierda o a la derecha del nodo, así hasta que se alcanzan los finales de estos árboles, las hojas, y en base a eso la clasificación, o en este caso la regresión, que atribuye el modelo. Dentro de lo que son los bosques estos aleatorios, los random forest, nosotros utilizamos Próxima Filmina Porphyry Fully. Trabajamos con 3 variaciones de estos modelos. La primera de ellas
incluye todos los datos, como veníamos trabajando y curándolos. La segunda de ellas hace un recorte de los datos, solo toma los features más relevantes. Esta relevancia es medida por la misma implementación del Random Forest de la biblioteca de Scikit-learn y asignada automáticamente. Y luego el tercer modelo, Random Forest, lo hicimos utilizando como input el dataset procesado con Principal Component Analysis, que es otra herramienta de reducción de la dimensionalidad de los datos. Bueno, como puede verse, no, perdón, nos quedamos en la... Como puede verse, además utilizamos dos medidas para evaluar estos bosques aleatorios. Una es R cuadrado, que es una medida bastante usual en la regresión, que lo que determina, lo que nos indica es la variancia explicada de los datos por el modelo. Puede verse que esta varianza aumenta cuando aumenta del segundo modelo al primero, es decir, es mejor cuando solo tomamos en cuenta los features más relevantes para la regresión y no cuando tomamos todos los features. Esto puede deberse a ruido que genera malas predicciones en el modelo. Y podemos ver también que el Principal Component Analysis no mejora los resultados previstos, y esto puede deberse a la no linealidad del problema que trabajamos. También utilizamos otra medida, que es RMCE, que suele ser una medida interesante porque la magnitud del error que indica, ambas medidas nos indican la distancia entre el valor observado y el valor predicho. R cuadrado lo hace entre 0 y 1, RMCE tiene magnitudes asociadas al problema, y en ese sentido, para el ojo experto dentro del problema, puede ser un mejor indicador de lo que está pasando. Además, puede verse que hay por cada modelo, se pueden ver varios scores de RMCE. Eso es porque usamos cross-validation para extender un poco el set de entrenamiento, porque otro problema que hemos tenido es que solo tenemos datos, o solo hemos trabajado con datos de 2 años, entre mayo del 2018 y mayo del 2020. Esto, si bien puede parecer que son muchos días, al cada ciclo tener un año, en realidad podemos decir que tenemos 2 samples de datos por caso relevante, digamos, lo cual son muy pocos datos. Y también eso queda relevado en cómo algunos cortes del cross-validation dan, por ejemplo, 41 de root mean square error, y otros dentro del mismo modelo dan 3, lo cual es una diferencia en la magnitud muy, muy grande. Y bueno, esto se podría solucionar trayendo más datos al dataset. Luego sí, en relación a las redes neuronales, que es el otro modelo que hemos trabajado, trabajamos también con una arquitectura de redes long short term memory, ya que esta arquitectura lo que nos permite es trabajar con secuencias temporales, con sucesiones, por lo tanto es la más indicada. Primero trabajamos, como se puede ver a la izquierda, con una arquitectura muy sencilla que tiene la capa de entrada, luego la capa long short term memory, y luego la capa con la única neurona de salida que da el valor de la regresión. En cambio, en el segundo modelo tenemos 6 capas en total, contando la de entrada y la de salida, y en el medio 4 capas LSTM también con distinta cantidad de neuronas. Podemos ver en la siguiente filmina que los valores de aprendizaje, el modelo que tiene más capas aprende mucho más. Las curvas que se ven en los gráficos, mientras que más bajan, indican un mayor aprendizaje y mayor capacidad de predicción por parte del modelo. Podemos ver que cuando se usa una sola capa intermedia, este modelo deja de aprender pronto y su capacidad predictiva se estanca, mientras que en el caso de testeo, bueno, los valores siguen la reducción de la distancia entre los valores observados y los valores predichos es mucho, mucho menor. De hecho, es tanto menor que también puede verse en esas curvas un posible caso de overfitting. En el siguiente gráfico, lo que vemos, de hecho, es parte de este overfitting. Las líneas azules muestran los caudales observados, mientras que más altas las líneas son, más grandes los caudales.
seguramente la línea más alta de todas es una crecida y las líneas intermedias también significan una crecida en los ríos. Y podemos ver cómo en la mayoría, al menos de las listas intermedias, también hay hay líneas rojas que indican una predicción también de un caudal alto en los metros cúbicos por segundo de agua que trae el río. Se puede ver también que las líneas observadas y las predichas se superponen en gran medida, por lo cual también eso sugiere algo de overfitting. Este gráfico corresponde al modelo con las 4 capas de redes neuronales. Miremos lo que pasa, esto es el test de validación, miremos lo que pasa en la filmina siguiente con las lluvias predichas y las lluvias observadas en un set de testeo. Este test fue usado solamente para testear el mejor de los modelos que conseguimos y no fue utilizado en ningún otro caso. Puede considerarse como predicción sobre hechos nuevos y puede observarse que no funciona con la misma eficiencia o que no predice con la misma precisión que en el caso de validación anterior. Aún así, podemos ver que en algunas de las crecidas, por ejemplo, en la segunda línea azul claramente y en la tercera también, hay una predicción de estos aumentos significativos en el caudal traído de agua por un río. Bueno, estos datos creemos que pueden ser mejorados jugando más con los hiperparámetros de los dos modelos. El R cuadrado de este modelo es de 0,64, es el mejor R cuadrado que alcanzamos, y el root mean square error es de 16, lo cual es bastante bueno, porque bueno, por lo que sabemos acerca de los números aceptables, el root mean square error debería estar siempre debajo de 20. Bueno, entonces eso es todo. Desde ya muchísimas gracias de mi parte y de todo el equipo.